¿Qué tal, amigos, amigas, señoras y señores? ¿Cómo están? Este 1 de noviembre del 2018, que por supuesto, pues muchas personas en nuestro país festejan, ¿no? Bueno, o conmemoran más bien a sus difuntos, a esa gente que ya se fue. Y para mí, pues siempre yo ando conmemorando a todos esos familiares, o amigas o amigos que ya partieron, porque los recuerdo casi día a día, o esas personas que también quiero y no he tenido el gusto de verlas, de saludarlas personalmente. Asimismo, pues sí, es una festividad así mayor, y que pues yo sigo pensando por qué el gobierno de Peña Nieto hizo el desfile en Reforma, el desfile de muertos. Es un gobierno que ya se va, y pues para todo lo que nos han elaborado durante tantos sexenios, uno ya no puede pensar bien por parte de ninguno de ellos. Así como en el partido de México-Alemania, que lo gana México, y ahí nos dan otro sanquintinazo con la cuestión de los gasolinazos. Así como hace 2 semanas y media aumentaron el impuesto a las gasolinas. Y pues todo en este tipo de cuestiones del gobierno que elegimos es una situación que hay que recordarlo, hay que tenerlo muy presente día a día. Es un gobierno que realmente está trabajando las cosas como es la verdadera democracia, como se debe de tratar, de una manera muy correcta, muy honesta, y que es realmente una cuestión que ellos han trabajado. Y cuando lo habíamos visto con algún otro de estos presidentitos electos, que como todos convivían, estos y estas, ¿no?, en su club de Toby, porque únicamente ya salían así con la inercia, ¿no?, sabiendo por qué riel iban a seguir electrocutándonos, ¿no?, a México, y que así sucedió, y que de que nos hicieron sufrir, lo seguimos sufriendo, y esto será hasta que todo esto se corrija. Pero ya se está delineando, ya se está trabajando en todo eso. Y pese a la cascada, ¿no?, a todos esos embates de toda la prensa chayotera, los que apoyan a todos estos prianistas porque son esclavos o esclavas de ellos, y que por supuesto pues ya han perdido toda credibilidad por su constante denotación de falta absoluta de valores, de principios y de ética. Porque el que hace una profesión jamás en este país, no fue hace muchos años en México que aún las profesiones se hacían de manera correcta y se hacían de manera formal y seria. No tendrá más de 25 años que esto comenzó a enfermarse, ¿no?, a echarse a perder, precisamente por estos mismos gobiernos, por esta mafia del poder, que realmente llegaron a venderse mucho más a empresas de Estados Unidos, empresas transnacionales. Eso causó también un muy grave daño, únicamente para darle esa ventaja a unos poquitos, y que a los demás mexicanos y mexicanas que nos llevara el tren, ¿no?, pues total, ni nos conocen. Fíjense nada más qué grado tan impresionante de irresponsabilidad además siempre demostraron, qué brutos. Pero ahí siguen apareciendo muy cínicamente y muy desvergonzadamente a las comparecencias, o siguen subiendo sus videitos mafufos, como el tal Vicente Fox, que qué bárbaro. Y pues fíjense que para seguir hablando de cosas que el gobierno electo, porque ya los senadores y diputados en su gran mayoría para eso llegaron, para eso están, para que todas estas cosas se corrijan en el menor tiempo posible. Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, pero así, con la cara de que tiene aquí Andrés Manuel López Obrador en esta foto que me cayó re bien, así estamos viendo a todos estos corruptos, neoliberales, mafiosos del poder, que no se cansaron de burlarlos. Y por el otro lado, las ciudadanas y los ciudadanos que les encanta estar sistematizados, hipnotizados con tanta desinformación, y que todos se creen a la primera. Pues también ojalá que tanto ellas como ellos cambien de parecer cuando vean todo esto demostrado en hechos, porque muchas cosas ya están demostradas, pero ellos siguen en la burrez, así les digo yo, la burrez de no informarse bien
y de estar creyendo cosas que todo este batallón de periodistas chayoteros se ha encargado de estar bombardeándonos durante todos estos meses después de la elección, y que mucho más, ¿no? Como Alka-Seltzers, más se pusieron efervescentes con la cuestión de la cancelación de su obrita faraónica, y que por supuesto esto, si a muchas y a muchos ni siquiera tiene nada que ver y se ponen a apoyar y a decir una sarta de ridiculeces que a mí en lo personal hacen que me ría mucho. Ahí en mi cuenta de Twitter y de Facebook, amigos y amigas a los que les sigo invitando para que me sigan o me manden su solicitud de amistad, me dará mucho gusto recibirlas, amigos y amigas, ustedes que ven mis videos, para que entonces ahí también sigan viendo todas esas cuestiones que sigo trayendo, que las sigo apuntando de la misma o inclusive hasta de una mejor manera. Entonces fíjense que ya efectivamente hoy, 1 de noviembre del 2018, ese papelito firmado significa que las millonadas que le robaron al país, a un México que no se cansaron de hacer pedazos y ni se iban a cansar, eso lo tenemos muy claro las personas que sí vivimos en una realidad. Ni Carlos Salinas, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón seguirán recibiendo sus pensiones. Ahí está el documento firmado por Matí Batres Guadarrama, ¿no? Entonces es muy importante apuntarlo. 75 y 127 de la Constitución Política. El día de hoy ordené la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se aprobó por el Congreso de la Unión el pasado 13 de septiembre del año en curso. Dicha determinación la asumió esta presidencia una vez que se aseguró que se cumplieron los extremos de los plazos previstos en la citada disposición constitucional, en virtud de que el Ejecutivo Federal no devolvió el proyecto de decreto respectivo con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, ni promulgó ni publicó la citada ley dentro de los 10 días naturales siguientes, por lo que se considera promulgada y se da la orden al director del Diario Oficial de la Federación para su publicación. Agrego además que se comunicó lo anterior al secretario de Gobernación, solicitando adicionalmente su intervención para que coadyuve con el cumplimiento de la instrucción girada por esta presidencia del Senado de la República al director del Diario Oficial de la Federación. Informo adicionalmente que con la publicación de dicho decreto quedará establecido el salario máximo constitucional, es decir, el salario del presidente de la República, que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país. Muchas gracias por su atención. El presidente de la República, Peña Nieto, no promulgó ni publicó en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto corresponde a un servidor ordenar la publicación de la Ley de Salarios Mínimos, como le correspondió a Martí Batres. No puede haber pensiones millonarias para los expresidentes. La ley establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República, por eso se conoce como la Ley de Salarios Mínimos. Y esto es realmente importante apuntarlo. Entonces, ahora sí, a todos estos personajitos y sus personajitas que los acompañan y que están alrededor de ellos, pues se van a tener que poner a trabajar,
y no conocen la honestidad, no conocen la correctez, pues se van a tener que poner a leer, meterse otra vez a la escuela primaria para aprenderse el significado de esas dos palabras, honestidad y ser correctos, así como también aprenderse lo que es coherencia y sensatez, y además apuntarles que pues por supuesto con su misma cuestión retorcida mentalmente, nunca jamás nos engañaron, y mucho más esto salió a la luz desde el gobierno tan fallido, tan malo de Vicente Fox, que llegaba diciendo que iba a desaparecer al PRI y que esto iba a ser, lo iba a convertir en un país, y ya se vio solito, se quitó la mascarota ya millones de veces desde su gobierno y hasta ahora, porque además quiere seguir saliendo haciéndose sus videitos hablando de cosas tan ridículas como fue Vicente Fox, y por todos los hechos. Por eso los hechos siempre hablarán más que 1000 palabras, y además las cuestiones que está trabajando el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador junto a su gabinete, junto al Senado y junto a la Cámara de Diputados, por supuesto que eso demuestra ya mucho cambio en muchas cosas. El controversial tema concluyó que puso fin a las pensiones de los expresidentes de acuerdo con los legisladores de Morena, Mario Delgado y Martí Batres, quien expresó: es oficial, se pone fin a la pensión de los expresidentes. El día de hoy, Martí Batres ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aprobó por el Congreso de la Unión el pasado 3 de septiembre del 2018. Establece que funcionarios no podrán ganar más que el presidente. Con la publicación de dicho decreto quedará establecido el salario máximo constitucional, es decir, el salario del presidente de la República, que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país, o poniéndolo de otro modo, ningún servidor público, ningún funcionario público podrá ganar más que Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, ordenó hoy la publicación de dicha ley aprobada por el Congreso de la Unión desde el pasado 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Dicha determinación se asumió de esta presidencia una vez que se aseguró que cumplieron los extremos en los plazos previstos en la disposición constitucional, en virtud de que el Ejecutivo Federal no devolvió el proyecto que se decretó respectivo con observaciones de la Cámara de Origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, y ni siquiera Peña Nieto, ni sus senadores ni diputados, que son ya una minoría, recordando que hay que terminarlos de una vez por todas en 3 años, cuando sean nuevamente elecciones gubernamentales y nuevamente la de legisladores. Entonces ahí muy mismo se demuestra que realmente pues ellos ya por lo menos ya demostraron un gradito, ¿no?, de vergüenza al no vetar esta ley. Los diputados además reprobaron la cuenta pública del 2006 de Peña Nieto. Esto también es algo insólito, ya que en las pasadas legislaturas, pues siendo costritas, ¿no?, de todas las heridas que nos ha causado el prianismo, ellos no se atrevían. Por primera vez en lo que va del sexenio del priista Peña Nieto, la Cámara de Diputados reprobó un ejercicio fiscal que se trata de la cuenta pública 2016, y en la cual se detectaron faltantes por 103.377 millones de pesos. Pero que ellos se sigan, sus seguidores mostrando su ignorancia y toda su desinformación, que van a armar una megamarcha para que no se cancele la obra en Texcoco. Y fíjense nada más todas las cuestiones tan absurdas que vemos en las redes, que leemos en las redes sociales por parte de esta gente, que realmente es así, demuestran total su ignorancia y demuestran además, junto con pegado, su gran falta de cariño y su gran falta de respeto hacia un país, porque además muchos de ellos o ellas no tienen ni siquiera nada que ver con estos asuntos, y si los tienen que ver y creen que la corrupción y la impunidad, como ciudadanos y ciudadanas comunes que son,
eso es lo que los iba a llevar a tener una buena vida. Realmente qué lamentable, ¿no? Qué triste. El Pleno de San Lázaro aprobó la censura con 332 votos del bloque Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, y los cuales se sumaron, fíjense, Movimiento Nacional, PAN y PRD, quienes rechazaron la cuenta contra los sufragios del PRI y del Partido Verde Ecologista. Ya por lo menos estamos viendo que unos partidos empiezan a abrir los ojos, caray, y empiezan a tener compostura. De acuerdo con el dictamen que se sometió a votación y elaboró la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que encabeza el morenista Alfonso Ramírez Cuellar, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por cerca de 9,000 millones de pesos, de las cuales algunas fueran solventadas a lo largo de este año. Sin embargo, aún falta por aclarar 103,377 millones de pesos. Entre irregularidades detectadas está un monto de ampliaciones netas al presupuesto aprobado para ese año por 613,975.6 millones de pesos. El dictamen, que fue avalado en pleno, también incluye el instruir a la ASF para que continúe con el procedimiento jurídico de responsabilidades y de parte de la Procuraduría General de la República o la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Esta es la primera vez en lo que va de la administración de Peña Nieto que no solo se reprueba la gestión de un ejercicio, sino que además se pide que se dé cuenta con los procedimientos para sancionar penalmente a quien haya incurrido en esos delitos. Además, para seguir dando tranquilidad a todos ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, para seguir estando bien informados, esta es una cuestión sumamente importante por toda esta batalla, bombardeo de noticias chayoteras, tratando de espantar a tanta parte de la población, o por lo menos de causar esa desconfianza que por supuesto no debe de ser. El peso y la Bolsa Mexicana de Valores extienden ganancias. El peso mexicano rebotaba desde el jueves desde su nivel más bajo de finales de junio en la línea con una canasta de monedas ante un dólar debilitado que tomaba un respiro. O sea, el peso comenzó a agarrar terreno sobre el dólar además, luego de alcanzar en la víspera de un nuevo máximo del año. La moneda local cotizaba en 20.17 pesos por dólar con una ganancia de 76 centavos. O 15.35 centavos frente a los 20.32 del precio de la referencia en Reuters, o comentó Reuters, la agencia Reuters, el miércoles. El peso mexicano se hundió el miércoles más de 2%, luego de la calificadora Fitch bajó el negativo al panorama crediticio de México y registró en octubre su peor desempeño mensual desde la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. La bolsa mexicana abre con ganancias por compras de oportunidad. La Bolsa de Valores de México iniciaba este jueves al alza el día de hoy, 1 de noviembre del 2018, extendiendo las ganancias de la víspera, animada por compras de oportunidad en la última sesión de la semana a causa de un feriado local del viernes. A las 8:10 hora local, índice accionario de la Banca Mexicana de Valores subía 1.3% a 44,440.59 puntos, que esto alguien me lo explique, porque esto de la cuestión de los puntos de la Bolsa de Valores no entiendo, pero es una ganancia, ¿no? La bolsa acumuló durante octubre una caída del 11.2%, sí, su peor comportamiento mensual desde enero del 2009, pero hay que reiterar, todo esto ha sido traído por los muy malos manejos económicos del gobierno de Peña Nieto y todas esas cuestiones, además entrando a la cuestión de los saqueos que se acumulan en miles de millones de pesos, y todas las cuestiones en dependencias que únicamente tampoco ni funcionan, no hacen producir las cuestiones para los que se les otorga todo ese dinero, y únicamente ellos se han realmente mentalizado para cubrir sus ideales egoístas y avariciosos. Esa es la cuestión. Las reservas internacionales no se tocarán, además lo dijo Carlos Ursúa. Ya rápidamente, amigos y amigas, porque les voy a poner un video que edité poniendo cosas muy importantes que antes no habíamos escuchado por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero que vuelven a reiterar, a subrayar, a traernos otra vez
precisamente enfocarnos en todos los proyectos en los que consiste su gobierno, y ahí hice un video editado que les va a convenir mucho escuchar, ver, amigos, amigas, señoras y señores, para seguir, ¿no?, alineados en ese enfoque que realmente nos conviene, de un gobierno que realmente necesitamos y que realmente nos conviene. Entonces, Carlos Ursúa, el futuro secretario de Hacienda, afirmó que el gobierno de López Obrador no usará las reservas internacionales para financiar el gasto público e inversiones, como afirmó en un informe del Banco Suizo. Carlos Ursúa, futuro secretario de Hacienda de Crédito Público, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no usará las reservas internacionales para financiar el gasto público e inversiones, como afirmó en un informe el Banco de Inversión Suizo UBS. Las reservas internacionales no se tocan, eso es del Banco de México. Es un absurdo que se piense en tocar reservas internacionales, eso es del Banco de México, dijo Carlos Ursúa en una breve declaración luego de una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a la que asistieron todos los integrantes del futuro gabinete. Y además, nada más para darle un poquito más de fondo a todas estas notas, amigos y amigas, otra cuestión, si hay alguna institución que ha fungido como secuaz, ¿no?, de todas estas delincuencias económicas, sobre todo en nuestro país, es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es una organización financiera internacional con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Nace como idea el 22 de junio en los acuerdos de Bretton Woods, una reunión de 730 delegados en 44 países aliados desde la Segunda Guerra Mundial, entrando en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945, después de 1976 y de la desaparición del sistema de cambio fijo. Como pueden ver, hasta inclusive esto parte el parteaguas de México, que empiezan a haber devaluaciones además, ¿no? Fíjense cómo ya estaban juntos con pegados con estas mentes amafiadas de los gobiernos estadounidenses. En 1976, ojalá hayan visto mi video, amigos y amigas, porque ya lo realicé, de todas las devaluaciones que han habido en México. Entonces, la desaparición del sistema de cambio fijo, el Fondo Monetario Internacional toma un papel preponderante ante países del desarrollo y crisis financieras internacionales. En 2010, durante la 14ª revisión general de cuotas de los fondos financieros disponibles del Fondo Monetario Internacional, se situaban en 755.700 millones de dólares. Esta organización ha sido fuertemente criticada en las últimas décadas. Las principales críticas se centran en el papel dominante que tienen los países desarrollados dentro del organismo, lo que causa que el Fondo Monetario Internacional oriente sus políticas globales al fomento de un capitalismo que suele denominarse neoliberal, a causa de haber impuesto a los países de vías de desarrollo y más recientemente a algunos países europeos sus programas económicos basados en el consenso de Washington, que consisten en la reducción del déficit y del gasto público y consecuentemente de servicios y prestaciones sociales, con un fundamento en las políticas y teorías monetaristas y en el principio libre mercado, que deben llevarse a cabo como condiciones de los préstamos realizados, y que según sus críticos ha provocado un aumento de la brecha entre ricos y pobres y un empeoramiento de los servicios públicos como la sanidad. Eso es algo que habla en un momento más Andrés Manuel López Obrador en el fragmento del video que hizo hoy mismo, para que ustedes lo escuchen, amigos, amigas. Entonces también está acusada el Fondo Monetario Internacional de haber apoyado y financiado las dictaduras militares en Latinoamérica y África, y se le han criticado puntualmente sus políticas sobre el medio ambiente y además de alimentación. Precisamente por lo mismo, Carlos Ursúa debió de haber salido a decir que las reservas internacionales no se van a tocar, porque además esta es una cuestión que Andrés Manuel López Obrador lo apunta en este video, que ya los dejo con él, amigos, amigas, señoras y señores, de todo lo que se debe en deuda externa y que es muy importante. Agradeciendo que llegan hasta este punto en el video, recordándoles que vean este segmento de lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador nos vuelve a refrescar, nos vuelve a reportar, vamos a llamarlo así, es válido, de todos estos cuestionamientos. Nada más
para reiterar lo mismo que dijo en el video, pero para no hacérselos tan largo, volvió a apuntar que la pensión de adultos mayores y discapacitados van, el plan de estudiantes de prepa o universidades recibiendo un salario o una ayuda económica de 2.400 pesos mensuales, va lo mismo con las personas, el plan de aprendices de trabajo que van a estar recibiendo 3.600 pesos, va recursos de reconstrucción a damnificados en sismos, desarrollo en zonas con servicios, el sembrar en 1 millón de hectáreas los árboles frutales y maderables. En 2019 simplemente se van a sembrar en 500,000 hectáreas tantos árboles. El jornal para las personas que trabajan en el campo va a subir a 5,000 pesos mensuales. Los precios van a ser garantía y además van a recibir fertilizantes de manera gratuita. 100 universidades se van a construir, sobre todo en las zonas apartadas de nuestro México. Crédito ganadero, pagaderos a 4 años a la palabra sin intereses. Se va a mejorar la vía de rehabilitación de varios puertos en nuestro país. El Tren Maya van a ser 1.500 kilómetros en vías y sobre todo en esas zonas arqueológicas. La zona sureste de nuestro país es realmente una zona realmente hermosa y esto va a traer muchísimo progreso y beneficio. Rehabilitación de las 6 refinerías y construir la nueva, va a comunicar al país con el uso de celulares e internet, ya que en este momento únicamente 25% de la población tiene acceso a este tipo de comunicaciones. Garantizar recursos para seguridad pública que no se parezca de inseguridad. Esto ya se está trabajando y el próximo lunes presenta todo este plan Andrés Manuel López Obrador. Sistema de salud está muy abandonado, hay mucha desatención. Además, se elaborará un plan nuevo de salud pública, ya que hay mucha corrupción. El Seguro Popular ha servido para nada y para mucho menos nada. En venta, también en corrupción en venta de los medicamentos, servicios y medicamentos también los han tenido cautivos algunas personas, políticos que inclusive han hecho un negocio jugosísimo con esto, que también esto muestra su carota de corrupción. La pavimentación en caminos rurales va a terminar presas inconclusas además en otros estados y además hospitales. El tren, terminar de construir el tren que va de Toluca a la Ciudad de México va, y sobre todo esto toma realce por el hecho de que se va a hacer el aeropuerto en Santa Lucía. El presupuesto para pensiones y jubilaciones es intocable, aunque alcanza casi el billón de pesos. Pero esto es muy importante para que todas las personas que estén ahorita alarmadas por el hecho de que se invirtió el dinero de los afores en el aeropuerto, muy mal hecho, ¿verdad? Porque ahora sí que tomaron y quitaron y con el diablo se van a desquitar estos. Pero esta es una nota muy importante que la digo yo, amigos y amigas, para que escuchen cosas nuevas de la misma boca de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es muy importante apuntarlo y tenerlo muy presente. Las afores y todo el presupuesto para pensiones y jubilaciones, así lo dijo, es intocable. Los dejo con el video de Andrés Manuel López Obrador, agradeciendo sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Realmente, amigos, amigas, señoras y señores, se los agradezco. Yo aquí siempre los estaré informando de una manera veraz. Siempre he checado muy bien las notas para precisamente además darles esa veracidad, esa cuestión que es tan importante de información clara para que todas ustedes y todos ustedes pues también resulten bien informados. Los dejo con el video. Nos vemos, espero verlas y verlos en el siguiente. Pásense un día de muertos, ojalá que todo transcurra con tranquilidad para todos ustedes, es mi mejor deseo, mandándoles un saludo fraterno a todas y a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video, que estén muy bien, hasta la próxima. Vean el video, por favor. A un mes de que tome posesión de la presidencia, estoy trabajando ya con avances notables
en la elaboración del presupuesto del año próximo. Nos corresponde a nosotros elaborar el presupuesto y vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo. Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, no vamos a aumentar impuestos en términos reales, no se van a crear impuestos nuevos, no van a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios de los energéticos. Solo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel, de las gasolinas. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Pues vamos a eliminar por completo la corrupción. La corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral, hay que acabarla porque es mucho el dinero que se fuga, es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Entonces, como no va a haber corrupción, vamos a ahorrar bastante. Una obra que cobran en 100 millones vale en realidad 25. O sea, nos vamos a ahorrar el 50, el 75% de los recursos destinados a la construcción de obras, a la compra de materiales, de equipos. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar en la compra de medicamentos. Se compran cerca de 100.000 millones de pesos en medicamentos. Y hay hasta políticos vendiendo medicinas. Compran 2, 3 veces más caro lo que valen los medicamentos. Entonces vamos a ahorrar mucho ahí, vamos a poder acabar con la corrupción y esto nos va a liberar fondos. Y además vamos a ahorrar también, que ese es el otro componente de la fórmula. Por un lado es que no haya corrupción y lo segundo es que no haya privilegios. Vamos a ahorrar porque se va a aplicar un plan de austeridad republicana. Ya se aprobó la ley para bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya está por aprobarse. Vamos a presentar la iniciativa para un plan de austeridad republicana. Vamos a vender todos los aviones. Yo no me voy a subir al avión presidencial. Reafirmo este compromiso. Y se van a vender o se van a rentar todos los aviones. Ya no va a haber pensiones a los expresidentes, ya eso se elimina. No van a haber gastos médicos privados para altos funcionarios públicos. No va a haber un seguro especial para altos funcionarios públicos. En fin, solo 3 asesores por secretaría. No van a haber oficinas del gobierno en el extranjero, nada más las embajadas, los consulados. Es un plan de austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a reactivar la industria petrolera, porque estos irresponsables tecnócratas dejaron caer la industria petrolera. Necesitamos extraer petróleo porque ya se llegó al colmo de que Pemex está comprando petróleo crudo. Estamos importando petróleo crudo
ya para qué les digo más del fracaso de la llamada reforma energética y del fracaso de la política económica. Pero de esto no hablan los ya no puedo decir lo que decía yo antes, ya no hablan los conservadores sobre este asunto. Son muy deshonestos también, porque no son capaces de reconocer sus errores. Pero en fin, vamos a producir energía eléctrica, porque también otro fracaso del modelo neoliberal, más que nada de la corrupción, del saqueo, porque la política neoliberal es una política de pillaje. Eso es lo que debe de quedar muy claro, en beneficio de una pequeña minoría. ¿Pero qué está pasando? Bueno, antes producíamos toda la energía eléctrica que consumíamos en el país y ahora estamos comprando el 50% de la energía eléctrica a empresas privadas a precios elevadísimos. Por eso la energía eléctrica, las gasolinas, el gas son más baratos en Estados Unidos que en nuestro país, aunque tenemos nosotros los recursos naturales. Pero todo esto es por el saqueo, todo esto es por la corrupción. En crecimiento económico somos de los más atrasados. En corrupción, bueno, somos de los países con más corrupción en el mundo, desgraciadamente. Son los saldos de la política neoliberal, de la política entreguista, de la política antipopular que se ha venido imponiendo. Los centros de salud están abandonados, no hay médicos, no hay medicinas. Por cuestiones ideológicas, la derecha, el conservadurismo, los neoliberales, siguieron las instrucciones de organismos financieros internacionales y aplicaron las llamadas reformas estructurales. Esa es la agenda: reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma educativa. Y por eso se lanzaron con lo de la llamada reforma educativa, para desprestigiar a los maestros, afectar la educación, todo por interés político. Hice un recorrido por todo el país de agradecimiento y al mismo tiempo aproveché para recoger las peticiones, las demandas de gobernadores y de los sectores económicos, sociales de los estados. Tengo todo lo que se necesita y ya estoy cuadrando. Tengo ya un cálculo. Esto me lo presentaron los próximos funcionarios de Hacienda de nuestro gobierno, Carlos Ursúa, Arturo Herrera, que también va a ser subsecretario de Hacienda, y Gerardo Esquivel, que es el subsecretario de Egresos. Por ejemplo, ya tenemos un cálculo de cuánto vamos a tener de ingresos y ya sabemos cuántos son los gastos fijos que no puede uno tocar. Por ejemplo, el costo financiero de la deuda. ¿Saben cuánto tenemos que destinar a pagar intereses de deuda el año próximo? 725 mil millones de pesos. 725 mil millones de pesos. Y eso pues se tiene que contemplar, porque la deuda es de un poco más de 10 billones de pesos y el servicio de la deuda 725 mil millones de pesos. O sea, pero ya estoy por terminar, a eso me estoy dedicando ahora. Hoy, día 1,
he empezado a trabajar ya para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general y luego ya que los técnicos lo definan en lo particular, pero ya tengo mi marco básico a partir de la clasificación económica del presupuesto. Así voy a terminar la semana. Yo voy a seguir trabajando en Palenque. Voy a ir ahora por el Día de Muertos, voy a ir a visitar a mis finados. Muchas gracias.